Muy buenas noches, bienvenidos a Opinión Libre. Fin de semana, fin de mes, termina el mes de noviembre y el día de hoy tenemos de invitado al doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Sala Superior de Justicia de Lima y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Con él vamos a tocar el tema los fiscales y el Código Procesal Penal. Para ello vamos a invitarlo al doctor al estudio. Muy buenas noches. A su disposición. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Doctor, los fiscales y el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, que valga la verdad, tiene desde el año 2006 en actividad, ¿no? Con el decreto ley 957, se da este nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Donde el fiscal, el Ministerio Público, tiene la autonomía para poder realizar las investigaciones, tal vez mismo caso norteamericano que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Donde los fiscales son los encargados de dirigir toda la investigación contra los delincuentes. Eso, bueno, el cine norteamericano nos ha ilustrado mucho de este modelo muy interesante y que en el Perú ya está implementado casi en su totalidad. Estamos hablando de que este año, el 2020, se implementó en 31 distritos judiciales, quedando pendiente hasta donde conocimiento Lima, Lima Este y Lima Sur. Pero en este interín, doctor, hay algo que me llama la atención. Con el antiguo Código Procesal Penal se enjuició a Alberto Fujimori por los casos de Barrios Altos y los casos de la Cantuta. Desde que lo detienen en el año 2005, en Chile, el 6 de noviembre del 2005, lo extraditan y lo sentencian, pasaron básicamente 4 años. Fujimori lo sentencian en el 2009 y pasaron 4 años. Con este Código Procesal Penal tenemos el caso Toledo, el caso Humala, Nadine, Castañeda Locio, Pedro Pablo Kuczynski, el Club de la Construcción, en fin, todo eso es lavallato y hasta ahorita no hay nadie acusado siquiera. Todo es espectáculo, es circo romano. ¿Qué está sucediendo? Quisiéramos su explicación, doctor. A ver, primero vamos a hacer un paralelo entre el Código de Procedimientos Penales, que fue derogado, pero todavía tiene una aplicación ultraactiva para los casos antiguos, y el nuevo Código Procesal Penal. Nosotros hemos sido bombardeados que con el nuevo Código Procesal Penal se acabaron nuestros problemas. Ahora, ¿en qué consistían los problemas de antes? En el retardo, en la doble investigación, en la pérdida de tiempo, porque investigaba la policía bajo la dirección de la Fiscalía, ¿no? O sea, eso ya estaba en la ley del Ministerio Público. El fiscal formalizaba la denuncia ante el juez. El juez tenía un plazo que podía llevar hasta 6 meses, ¿ya? Pero que se demoraba un poco más, y a veces mucho más, lo que se conocía como la instrucción. Es decir, el fiscal había investigado primero para denunciar y después le tocaba investigar al juez en la etapa de la instrucción. Terminada la etapa de la instrucción, el superior podía conceder un plazo ampliatorio para que se actúen medios de prueba que de repente no había tomado en cuenta el juez instructor. Después de eso, recién se elevaba el expediente para remitir a la fiscalía que formule su acusación. Cuando la fiscalía formulaba su acusación, recién podía señalarse fecha para el juicio oral, que tardaba meses, y el juicio oral duraba a veces años. Entonces teníamos que desde la investigación con la policía, la etapa de la instrucción y la acusación y el juicio oral duraban muchos años. Recuerde que en el sistema anticorrupción para juzgar los delitos de corrupción en el gobierno de Fujimori, se demoraron 9 años y no definieron la situación jurídica de un general. Y a través de un habeas corpus, como se violó el derecho
al plazo razonable, se tuvo que excluir del proceso y ya no se le puede juzgar. Así quedó ese caso. O sea, no demostraron eficiencia, ni eficacia, ni efectividad. En el caso de Fujimori, al que usted hace referencia, su análisis está concentrado en la etapa ya del juicio oral, porque tenía acusación. Es decir, ya se habían agotado todas las etapas de la investigación y había acusación. En el presente caso, con el nuevo código, establece, no ha variado eso, la investigación a cargo del fiscal. La conducción jurídica, porque la conducción de la investigación en lo técnico, criminalístico, le corresponde a la policía. Nosotros vemos que entre la policía y la fiscalía no se quieren. Ahí comienza el primer problema. El fiscal abre una investigación preliminar que le llama de un plazo de 60 días que fácilmente se puede convertir en 3 meses. Y con los trámites de ida y vuelta en 4 meses. Si encuentra elementos suficientes, formaliza la investigación preparatoria ante el juez, donde se van 6 meses, pero va a ser mucho más. Entonces, no ha cambiado nada la estructura de investigación, pero este código es mucho más garantista. Se tienen que cumplir muchas reglas y respeto estricto a los derechos fundamentales en la obtención de la prueba y en el tratamiento del investigado, que ha dado lugar también a un exceso de interpretaciones que neutralizan la eficacia de la investigación y la retardan. Y este lío entre la fiscalía y la policía hace que a veces se traben las cosas, y dentro de la fiscalía se crean especialidades que colisionan entre sí y parten una investigación, dando lugar a que se repitan actos de indagación, se actúen doble, triple, cuádruple o más veces medios de prueba, y al final puede dar lugar a pronunciamientos contradictorios. Entonces, cuando termina la etapa preparatoria, viene la etapa intermedia, le llaman, donde hay un saneamiento procesal, es decir, se verifica que se hayan cumplido con todos los plazos, las reglas y el procedimiento. Y el fiscal, si considera que todo está bien, formaliza su acusación ante el juez. Y recién con esa acusación se cita juicio. Se remite el expediente al tribunal que va a juzgar. Puede ser unipersonal, colegiado unipersonal, cuando es un solo juez, el colegiado cuando son 3, ¿no? Entonces, en este caso, el juzgamiento. El problema que estamos viendo es que con el antiguo código y el nuevo código no se ha producido el principio, no se ha materializado el principio de celeridad, ni oportunidad, ni eficacia. Y por ende, se ha lesionado el principal, la economía procesal. Entonces, sin economía procesal no hay celeridad, no hay eficacia y hay frustración. Y fíjense, si revisamos todos los procesos, la mayoría está en la investigación preparatoria. No hay acusación. Y por lo tanto, si no hay acusación, no hay juicio, no hay juzgamiento. Y hemos estado jugando y se ha hecho un gran circo únicamente con las detenciones preventivas. Aunque los fiscales también pueden que hayan abusado o no de las detenciones preliminares antes de formalizar la investigación preparatoria ante el juez, pero con autorización del juez. Entonces, el baile jurídico procesal, vamos a llamarle así, se ha dado hasta ahora en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria, y no hemos llegado a acusación. Por lo tanto, si no llegamos a la acusación, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que se señale fecha cuando se produzca la acusación y se produce un juzgamiento que lleva meses y a veces años? Las audiencias no terminan tan rápido. Entonces están saturados los órganos jurisdiccionales y esto ya nos lleva a un tema de administración de recursos, ¿no? Porque si la Junta de Fiscales Supremos ven que la carga procesal es
digamos, excesiva y el desafío es muy grande en investigación, donde requieren mucho conocimiento, mucha tecnología, gente especializada en contratos innominados, en negocios internacionales, en seguimiento de ruta de dinero, en las finanzas nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué es lo que debió hacer? Potenciar un equipo y poner más técnicos y mejores investigadores para que no estemos nosotros repitiendo la misma historia, ¿verdad? No viene el presidente Toledo, la pareja Humala Heredia está libre, no hay acusación, no sabemos cómo anda la investigación del señor Kuczynski. Recién se ha formalizado la investigación preparatoria, recién se ha formalizado por los casos de la Interoceánica y IRSA Norte. No sabemos en qué anda Chincheros. Es decir, todos los grandes casos de mega corrupción no han llegado a acusación. Entonces vamos a tener que esperar, tal vez no meses, años, hasta que se produzca una sentencia. Y si es condenatoria, todavía hay el derecho a la instapluralidad de la instancia. Es decir, o va a la Corte Suprema o va a la instancia superior, según la naturaleza del proceso. Entonces estamos ante un panorama donde ningún código nos ha dado una buena respuesta, fundamentalmente porque tenemos malos administradores, tanto en la Junta de Fiscales Supremos como en la Corte Suprema, que no saben potenciar a sus equipos para dar respuestas oportunas. Así de simple está. Entonces, si hablamos nosotros del público, ¿sí? Disculpe que lo corte, de ser así, por eso es este circo mediático, o sea, se está gastando doble. Los fiscales, digamos, el fiscal Domingo, los fiscales más mencionados, más mediáticos, están usando los medios de comunicación para poder ganar en sus investigaciones, para poder darle a la tribuna un espectáculo de circo romano. No lo puedo enjuiciar, me voy a demorar mucho, pero al menos te doy 3 años de pena privativa y el público aplaude, pues no, bravo, viva, no, ya lo metieron preso, ¿no? Se está trabajando más con los medios de comunicación para la tribuna del Coliseo Romano que para realmente poner tras las rejas a quienes obviamente han infringido las leyes. Y de ser así, se está haciendo doble gasto presupuestal en el Ministerio Público sin un resultado positivo. ¿Cuál sería la solución? Bueno, en principio, repito, la fiesta se ha dado, por eso le llamo, para no llamarle circo, con las detenciones preventivas. Y todo el mundo se ha dedicado a analizar el valor de los indicios y si se han dado los supuestos para una detención preventiva. Y se ha utilizado a los medios de comunicación para una condena mediática. En muchos casos está acreditado que se han cometido hechos y hay indicios suficientes para que estén detenidos. El problema es que, como el caso es complejo, se ha pedido detenciones hasta 36 meses, que es lo máximo. Pero las investigaciones no han corrido como debieron desarrollarse con rapidez, porque nuestros fiscales en realidad no han desarrollado actividad para encontrar ellos los medios de prueba. Y han comenzado a depender de colaboradores eficaces. Entonces, hay mucha gente que se ha acogido a la colaboración eficaz, hay aspirantes a la colaboración eficaz, pero la Fiscalía no tiene un equipo potente para verificar rápidamente lo que dicen los colaboradores eficaces. Y si no pueden verificarlo y tener otros elementos que le llaman elementos objetivos de prueba, no les va a servir para sustentar una acusación.
Y lo que puede ocurrir es que se venzan los 36 meses de detención preventiva y no tengan los suficientes elementos para sustentar una acusación, van a prorrogar la investigación, pero por exceso de carcelería todo el mundo va a salir libre. Eso lo estamos viendo a cada rato, ¿verdad? Inclusive hay asesinos que salen porque ya se venció el plazo de detención. Estamos en esa etapa y la guerra mediática ha sido a muerte, de tierra arrasada. Y creo que aquí los fiscales han debido frenar un poco esto, pero hemos visto que los mismos fiscales casi han desquiciado a su institución. Ha habido una revolución dentro de la fiscalía, donde el fiscal Domingo Pérez se peleaba con el ex fiscal de la Nación y se hacían imputaciones. Apareció el tema de los cuellos blancos. Oiga, el tema de los cuellos blancos no camina. Y ahora estamos viendo que hay cuellos blancos muy cercanos al presidente de la República. Nadie nos está informando qué ha pasado, y mientras tanto el ex juez Sinostroza en España, acusado de pertenecer a una organización criminal, en España los jueces dijeron no hay organización criminal, y si lo extraditan no lo van a extraditar por organización criminal. Entonces quiere decir que acá se están excediendo. Tenemos capacidad de investigación en el caso Odebrecht. Todos los jerarcas de Odebrecht se han acogido a la colaboración eficaz. Y entonces, no va a haber pena para ellos, no se va a afectar los bienes de Odebrecht, por eso les estamos entregando todo el dinero y los activos que ellos tienen. ¿Y a quiénes vamos a meter presos al final? A sus peones peruanos. Porque Odebrecht, para ejecutar sus obras, subcontrataba a proveedores nacionales, que también se metieron en la corrupción. Entonces, ya no estamos ante el colaborador eficaz que está en la parte intermedia de la organización para delatar a la cúpula, sino estamos ante la colaboración de la cúpula para enviar a la cárcel a todos los subordinados y a los más pequeños. Entonces, a todos los empresarios peruanos que de un modo u otro se han vinculado con Odebrecht, los van a mandar a la cárcel. Pero los de Odebrecht no hay ninguno. Y Odebrecht como empresa se lleva todo el dinero. ¿Eso es justo? Aparte de eso, por no haber intervenido a tiempo, y acá hay un tema político, cuando era ministra la señora Marisol Pérez Tello, que se promulga el famoso decreto legislativo, decreto supremo creo del 003, donde el gobierno paraliza todas las obras, unilateralmente. Con eso incurre en un incumplimiento contractual que puede llevar, por eso Odebrecht nos ha amenazado con ir a un arbitraje, con muchas posibilidades de ganarle al Estado peruano, porque el camino no era ese. El camino era disponer que su procurador acuda al Ministerio Público para que el fiscal solicite al juez la afectación de todos los bienes de Odebrecht y la intervención de todas las oficinas y la incautación de toda la información. Por ahí debió ser la vía. No se hizo eso. Y entonces, Odebrecht se llevó todos sus archivos, todos sus papeles, nos salieron que tenían un sistema encriptado donde estaba la información, y ahora resulta que nuestros fiscales dependen de lo que los jerarcas de Odebrecht quieran darle o no darle. Porque ¿quiénes van a dirigir la investigación? ¿Los fiscales? No, sino los que tienen la información. Porque ya tienen el acuerdo de colaboración eficaz. Ya les hemos enviado 600 millones de dólares, creo, de soles, sus negocios de Chaglla. Pero mientras tanto, se paralizaron las obras en el país, quebraron miles de pequeños empresarios, que eran los proveedores de Odebrecht, transportistas, constructores, vendedores, industriales, pequeños industriales,
quebraron. El daño a nuestra economía ha sido de tal magnitud que por eso es que muchos cuestionamos el acuerdo y queremos saber cuál es el bendito acuerdo con Odebrecht. Porque ha sido un impacto feroz a nuestra economía y las inversiones en infraestructura se han detenido. Y entonces los grandes responsables, ahora colaboradores eficaces, y la empresa corruptora están a salvo. Y los que van a desfilar a la cárcel son los tontos del Perú. Entonces, la colaboración Doctor, eficaz disculpe, para los jerarcas es excepcional, ¿eh? No es la regla. disculpe que lo interrumpa. Yo acabo de notar unos detalles que ya lo había mencionado. Hay un divorcio entre la policía y el Ministerio Público, porque definitivamente hace ver que el fiscal o el equipo de fiscales depende de un colaborador eficaz cuando no puede hallar las pruebas para incriminar a los posibles culpables. ¿Y eso qué quiere decir? Que no está trabajando con inteligencia policial en otros sistemas judiciales que interactúa la policía de investigaciones, no los policías de a pie, sino la inteligencia policial actúa de forma coordinada con las fiscalías, allá en otros países pues tendrán otros nombres, acá el Ministerio Público, y hace ver que este divorcio entre la policía, que no está especializada en este tipo de delitos, no sirva de mucha ayuda, en todo caso, al grupo de fiscales que obviamente lo único que les queda es tocarle la puerta a los medios de comunicación para la tribuna y tocarle la puerta al grandote, al que tiene el poder, al que tiene la información y decir, bueno, ya está bien, yo no te llevo a ti, no te acuso a ti, pero dame algo, ¿no? Dame algo a quien llevar. Y eso es lo que estamos viendo. Pero eso me hace pensar de que si yo lo tomo por la parte política y me voy en un análisis, en un supuesto, todos los presidentes y algunos alcaldes están metidos en esta investigación Lavallato. Toledo, ya mencioné, Humala, Nadine, Pedro Pablo Kuczynski, bueno, Keiko Fujimori, por un tema de campaña, para haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña, y me hace pensar, obviamente, también hablando del presidente Vizcarra, si no me equivoco, también hay algunas imputaciones por ahí, ¿no? El tema de la vacancia es más para una tribuna, la desestabilización política, haciendo uso de un tema legal, ¿no? Que debe ser sacado para que lo metan preso, si sabemos perfectamente que no lo van a meter preso saliendo el 28 de julio. El 29 de julio el señor Vizcarra podrá tener un montón de imputaciones, tendrá que tener un montón de abogados para defenderse, pero lo máximo que lo pueden dar es prisión preventiva 3 años y ahí para que lo acusen va a estar esperando en la cola de Toledo, detrás de repente de Nadine Heredia o de Ollanta Humala, Ollanta simplemente sea candidato a presidente. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, la solución es o optimizan los recursos en el Ministerio Público o la Policía Nacional mejora su inteligencia para poder prestar servicio al Ministerio Público y tener información de buena mano. No sé, esa es una especulación, este es un mundo de especulación. No sé qué opinión tiene usted de esta lectura. A ver, no está lejos de la realidad, pero yo cuando se inició este proceso anticorrupción contra todos, conversé con la policía que trabajaba para el Ministerio Público, ¿no? Conversé con muchos oficiales y suboficiales. Y la queja que recibí es que los fiscales no compartían con ellos información. Ni siquiera ellos sabían las líneas de acción dentro del proceso de indagación. Entonces, solamente tomaban diligencias. Y cuando hablé con algún fiscal, varios, diciendo, ¿qué está ocurriendo si es tu brazo operativo, es tu especialista en investigación? Porque tú no tienes formación de investigador. Tú tienes la conducción jurídica de la investigación, pero tu brazo operativo es la policía. Me decía, es que apenas ellos conocen algo, lo filtran.
y la corrupción se desata. Eso por un lado, me decían, pero por otro lado, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo elevan con un parte a sus superiores y a través del Ministerio del Interior llega al Ejecutivo. Y por lo tanto, el principio de que los que tienen poder son conocidos en el mundo jurídico como los invulnerables, que no van a ser perseguidos porque van a neutralizar la persecución penal. Por eso es que cuando pelean entre invulnerables, hay que esperar que uno deje de ser invulnerable, deje de tener poder. Pero después nos hemos ido dando cuenta que así como podía haber corrupción, puede haber corrupción también en la fiscalía. Y que la información y el manejo de la investigación a través del fiscal de la nación llegue al Ejecutivo. Y desde el Ejecutivo, si hay alguien involucrado como invulnerable, va a neutralizar la investigación. Entonces, mal ha hecho la fiscal de la nación al decir lo que la Constitución no dice. Paralicen la investigación contra el presidente Vizcarra. No, la investigación tiene que seguir. Lo que no pueden hacer es acusarlo. Entonces, si la investigación sigue, ya tendrían casi listo el pronunciamiento de acusación o no acusación cuando termine su mandato. Pero también estamos viendo indicadores de sometimiento de la cúpula de la Fiscalía con el Ejecutivo. Y aquí ya viene la sospecha de por qué el presidente declara la guerra a Chávarri y a los otros miembros de los fiscales supremos, a los que no controlaba. A mí no me importa si estaba o no cometiendo delitos a través de los llamados cuellos blancos, porque que los persigan, pues si han cometido delito. Pero que un presidente de la República empiece a guerrear a ese nivel y después se coloque gente muy vinculada al Ejecutivo, entonces la Fiscalía tiene dos canales. La policía, que puede llevar la información, con corrupción incluida, como ellos dicen, pero también su estructura jerárquica puede llegar a la presidencia porque siempre hay ambiciones y amistades. Y estamos viendo que el Ejecutivo estaba muy vinculado a los empresarios de los llamados cuellos blancos. Ahora bien, si tiene información, se ha paralizado la investigación contra el presidente y es invulnerable en este momento, el dilema es para el Congreso. Podemos mantener a un invulnerable. Es invulnerable porque tiene todo el poder, es el hombre más poderoso del Perú. Lo tenemos que mantener invulnerable cuando hay un mundo de indicadores de verosimilitud de las imputaciones. El presidente no representa el honor de la nación, la dignidad de la nación, la moral pública. Y sin embargo, con esas imputaciones, no pasa nada porque tiene toda la prensa a su servicio y todo el aparato del Estado y sus ministros se han convertido en abogados de defensa. ¿Así lo va a perseguir? Y cuando llegue el tiempo, como usted dice, van a poder, cuando deje de ser invulnerable, recabar elementos de prueba. Entonces viene otro tipo de sospecha, ¿no? Por inferencias. ¿Por qué no avanzan los procesos contra los expresidentes? ¿Es porque alguien está neutralizando esas investigaciones? ¿Es porque alguien está debilitando al equipo investigador? ¿O es que el equipo investigador no logra cuajar una acusación porque no ha podido reunir elementos suficientes que sustenten la acusación? Entonces, ¿qué genera esto? Frustración, desesperanza, porque casi se puede decir el futuro es de impunidad.
Y mire usted, el señor Humala aparentemente quería candidatear, no sé si va a candidatear a la presidencia de la República. Y eso no nos llama la atención. Quiere decir que la moral pública está por los suelos. Está bien que haya presunción de inocencia, pero con estos cuestionamientos, ¿alguien puede aspirar a la primera magistratura del país? Y si no le importa eso a Pues, nuestro pueblo, quiere decir que no tenemos dignidad. doctor, yo creo que esa última frase es la que mm, lamentablemente aplica hoy en día a nuestro país y que al final de cuentas la gran masa popular no le interesa. Al pueblo al que vota, realmente estas cosas no les interesan mucho porque están más, digamos, con el radar atento a cómo consigo para el diario, cómo consigo para, ¿no? Y que estas cosas dicen, bueno, si el de arriba está robando, yo también lo voy a hacer. En algún momento yo voy a evadir la ley, voy a no pagar impuestos, voy a evadir acá, voy a evadir allá, voy a contrabando, el mercado negro, qué sé yo, ¿no? Y es desde arriba hacia abajo, ¿no? Realmente Mire, tenemos un escenario de país muy, muy lamentable. mire, un expresidente hablaba de chorreo económico, ¿no? De arriba hacia abajo. Y no hemos tenido chorreo económico, hemos tenido chorreo de corrupción. Y si las cabezas están corruptas, el pescado se va a podrir de todas maneras, desde la cabeza al cuerpo. ¿Y nuestro país qué imagen internacional tiene? Hemos analizado nuestra institucionalidad. Nuestras Fuerzas Armadas y Policiales no son tratados como edecanes y con ropa de campaña están detrás del presidente de la República en una acción política del presidente. ¿Qué tienen que hacer los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en acciones políticas cuando son beligerantes? Ellos tienen que estar en sus cuarteles, con sus instituciones, fortaleciendo sus instituciones para casos en que se requiera su intervención de acuerdo a la Constitución. Ellos no son soldados del presidente de la República, son soldados del Estado peruano. Nos hemos preguntado si tenemos un jurado nacional de elecciones autónomo, si la Contraloría hace su trabajo también con imparcialidad. ¿Tenemos acaso un tribunal constitucional desvinculado por completo de los poderes sin favoritismos? Tenemos una Junta Nacional de Justicia que está actuando coherentemente con una reforma del sistema de justicia de la cual ya se olvidaron todos. Sin embargo, esa reforma prometida es el origen de la Junta Nacional de Justicia y no tenemos nada. El Poder Judicial a nivel de Corte Suprema mantiene autonomía e independencia, autonomía. La Fiscalía mantiene autonomía. Oiga, ¿tenemos institucionalidad? ¿O aquí cada quien hace lo que quiere? Aumenta la corrupción porque se está multiplicando día a día, pero también esto nos lleva a la inseguridad ciudadana, porque a nadie le preocupa la eficacia de combate contra el crimen, ni siquiera prevenir el crimen, porque hemos abandonado la escuela pública. Nuestros chicos no tienen ningún horizonte futuro prometedor. Sin embargo, en la calle está la droga, está el asalto, está la organización criminal, está el dinero fácil, y estamos viendo que cada día los delincuentes empiezan a tener menos edad, 13, 14, 15, 16 años, y a los 18 años ya son avesados
Y no hemos cambiado nuestra legislación. Y no hemos hecho nada por estudiar este tema a partir de la educación. Y resulta que seríamos un país de ladrones. Si todos los presidentes desde el 2000 y antes del 2000 están en procesos penales, oiga, ya pues, y con una lisura, págame mis 23 millones o mis 30 millones de dólares, ¿no? O si se establece que es verdad esto, que se llevan toda la torta y no la comparten. O del diezmo, las adendas. Algo, la refinería de Talara, que no se ve cuándo va a terminar y cada día cuesta más. Un hospital de Moquegua que tenía un presupuesto y después se termina invirtiendo 10 veces más. Y esto en todos los casos. Entonces, ¿qué imagen de país tenemos? Con una política exterior inexistente, débil, sumisa y entreguista. ¿Cuál es la personalidad estatal? Mire, dignidad nacional y personalidad de Estado en el escenario mundial. ¿Tenemos? No lo tenemos. Definitivamente, doctor, comparto su opinión. Estamos en épocas, esto tiene ya desde el 2000 o antes del 2000. Estamos hablando, creo que el único presidente que ha sido el presidente Fernando Terry desde que yo tengo uso de razón. Antes ha sido una dictadura militar, ¿no? Velasco Alvarado, Remigio Morales Bermúdez, no me acuerdo si el nombre exacto, Morales Bermúdez, y de ahí vino el arquitecto Fernando, que nunca tuvo problemas. De ahí para adelante todo ha sido corrupción y ya está generalizada. O sea, el panorama es muy negativo. No hemos tenido excepciones, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo con usted de que de repente al presidente Fernando de la Unde Terry no se le podía acusar de corrupto, pero en su primer gobierno la corrupción campeó de la peor manera. Lea usted algo sobre un diputado honrado, honesto, que vive de su pensión, que ni siquiera tiene un teléfono muy moderno, el doctor Vargas Saya. Él presidió una comisión para investigar el contrabando, que fue la plaga en el primer gobierno del presidente Belaúnde. Y además que cada quien hacía lo que le daba la gana. Y con las investigaciones del ex diputado Vargas Saya, fueron a parar a la cárcel connotados personajes y empresarios en esa época. Pero el desorden generado, porque vino la devaluación, recuerdo la famosa frase, la devaluación del sol sería una traición a la patria, y al mes, creo, estaba devaluándose el sol. Y los que creyeron en la palabra del presidente quebraron. Hubo tal desorden que cuando Velasco produce su golpe de Estado, más del 95% llenó las plazas para apoyar a Velasco. Pero, ¿qué hemos aprendido? Que cuando se concentra poder, en el corto plazo se dan buenas respuestas, pero de mediano a largo plazo la corrupción pudre todo y empobrece al país. Tanto así que Morales Bermúdez tuvo que ceder y convocar a la constituyente del 79. Pero en el segundo gobierno de Belaúnde, recuerde, yo no sé en qué habrán terminado el caso Gubarte, los barcos Marañón y no sé qué. O sea que hubo de todo. Y del 85 al 90, ya ni hablar, ¿verdad? Ahí no hay que decir más. Eso dio lugar a que aparezca Fujimori, venciendo a Vargas Llosa. Y que al comienzo todo el mundo aplaudía sus medidas,
Y el autogolpe fue apoyado por más del 94% de peruanos. Pero otra vez, cuando se concentra poder y se queda demasiado tiempo en el poder, la corrupción lo carcome. Y surgieron los purísimos a partir del 2000 frente a la corrupción de la década anterior. Y total, los purísimos a partir del 2000 han resultado peores ladrones. Y no solamente en el gobierno central, en los gobiernos regionales, locales. Y no importa si es de derecha, de centro, de izquierda, cuando tienen la caja libre, roban pues. Entonces, no es un tema ideológico, es un tema institucional. Y sin embargo, en el Perú todavía seguimos buscando caudillismos, en vez de buscar convertirnos en una verdadera república democrática que se sustente en un equilibrio de poderes, pero porque la institucionalidad funciona y no se somete a nadie. Ese es un país que merece respeto. Y si queremos Doctor Marcos, tener un mínimo de riesgo país, tenemos que trabajar por eso. nos falta mucho camino por andar, no solamente ya con los fiscales y este Código Procesal Penal y estos casos emblemáticos, sino nos falta mucho camino por andar en el tema de educación e institucionalidad. Le agradezco su presencia el día de hoy, bastante ilustrativa, y bueno, tenemos una larga tarea que esperé los próximos gobernantes que vienen, roguemos a que el pueblo peruano escoja la mejor opción, las mejores opciones, mediante una perspectiva no caudillista, no vean la imagen, no vean la propaganda, la publicidad, la cara bonita, sino que se centren en una propuesta coherente e institucional. Le agradezco su presencia el día de hoy y espero tenerlo de nuevo por acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y ojalá que el pueblo mire y conozca a su gente y descubren ellos quién realmente quiere servir y no servirse, ¿no? Eso es lo más importante. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista con el doctor Marcos Ibaceta Marino, expresidente de la Sala Superior de Justicia de Lima y exdecano del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, ya tratamos el tema de los fiscales y el Código Procesal Penal. De mi parte, ya lo saben, compartan y comentan esta entrevista, síganos también en YouTube, Instagram y los podcasts en Spotify, Anchor, Radio Pública. De mi parte, hasta la próxima semana.